Nicolás de España nos ayuda mucho aquí con mis muchachos. Buenas noches. No lo ve. Ahí, bueno, Pero, ¿quieres decir algo nada más? ya no lo alcanza a ver, pastor. Pero Bueno, dice que le da mucho gusto el trabajo que hace, pastor. igualmente también a mí de conocer. Que tiene mucho gusto en conocerte, papi. Él sí te ve. Dios te bendiga mucho. Que Dios te bendiga, dice papito. Gracias, pastor. Muchas gracias por presentármelo. Ahora sí, pastor. A la hora que usted guste. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos como siempre con una oración al Señor para que Él realmente ¿Puede ser uno de los jóvenes? ¿Puede ser oración, pastor? quien quiera orar? A ver, mijo. A ver, pásale. Breve, corto. Sí, Sale, adelante. buenas noches. Señor, te damos gracias por esos momentos que nos regalas para escuchar tu palabra y te pedimos en nombre de tu Hijo Jesús que nos hagas, que nos abras bien nuestro pensamiento y para escuchar bien tu palabra. Y en el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos y te ponemos en tus manos todo el grupo y a toda la gente buena del mundo. Gracias. Amén. Amén. Qué bueno, gloria a Dios. Bien, me gustaría en esta noche comenzar contándoles una historia que es bíblica, una historia que tenemos en la Biblia, en la palabra de Dios, y que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 6. Aquellos que tengan Biblia, por favor, si me pueden acompañar al libro de Segunda de Reyes, está en el Antiguo Testamento, capítulo 6. Vamos a leer algunos versículos ahí. Pero mientras que lo buscan, yo les explico en qué consiste esta historia. Ustedes después, si quieren, pueden leer todo el capítulo y enterarse bien de todos los detalles. ¿Ok? Aquí, en el capítulo 6 de Segunda de Reyes, a partir del versículo 8, se nos relata que los sirios, un pueblo, una nación, justamente la nación que ahora mismo está en guerra, ¿verdad?, contra el Estado Islámico y demás. Bueno, pues en Siria, en la antigüedad, esto ocurrió aproximadamente teniendo en cuenta que Eliseo vivió pues aproximadamente unos 1200 años, 1100 años antes de Cristo. Miren, Asiria estaba en guerra con Israel y el rey de Asiria se reunía con sus generales, los generales de su ejército, y él planificaba, veían y estudiaban cómo iban a poner emboscadas al ejército de Israel para poder derrotarlos y vencerlos. Y cuando el rey se reunía con sus generales, lo hacía en las cámaras más secretas, es decir, en las habitaciones más guardadas del palacio. Pero resulta que cada vez que el rey de Asiria planificaba una estrategia para derrotar al rey de Israel, resulta que Eliseo le decía al rey de Israel qué es lo que iban a hacer. De tal forma que cuando el rey de Asiria decía, pues lo vamos a pillar en tal sitio, vamos a ponerle una emboscada y ahí vamos a caer sobre ellos, Eliseo se iba al rey de Israel y le decía, mira, no vayas a aquel lugar porque allí hay una emboscada que te está esperando. Y bueno, esto pasó varias veces, de tal modo que el rey de Asiria pensó, reunió a sus generales y le dijo, ¿acaso no me vais a descubrir quién es el topo? ¿Quién es el que se chiva? ¿Quién es el que de vosotros está ayudando a nuestros enemigos?
Y los generales le dijeron, no, señor, no se trata de eso. Se trata de que los planes que nosotros hacemos en las cámaras más secretas, Israel tiene un profeta que le revela nuestros planes al rey de Israel. Y el rey de Asiria se quedó pensando y dijo, sí, ¿y dónde está ese profeta? Tráiganmelo. Y mandó al ejército de Asiria para que emboscaran al profeta y lo apresaran. Miren, dice aquí en el versículo 8 del Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 8, dice: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Y entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios le había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos le dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos le dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, y el cual declara al rey las palabras de que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán, una ciudad de Israel. Entonces envió el rey allá gente de a caballos y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad, rodearon la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, el criado del profeta. Y he aquí el ejército tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: señor mío, ¿qué haremos? Fíjense, el criado se levanta por la mañana, abre la ventana y se sorprende al ver que el ejército, toda la ciudad está rodeada por el ejército de Asiria. Y entonces va al profeta y lo despierta: señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, el profeta le dijo, versículo 16: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. Y entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Es decir, había todo un ejército alrededor de Eliseo, del profeta. Entre el profeta y el ejército de Asiria había otro ejército. Este era un ejército que no se veía, era un ejército invisible, un ejército de seres espirituales. Pero Eliseo oró para que su criado Giezi pudiera verlo. Y dice ahí que el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, cuando quisieron atacar, Eliseo oró al Señor y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió hasta Samaria, donde estaba el rey de Israel. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Señor, abre los ojos de estos, para que vean. Y el Señor abrió sus ojos, y miraron y se hallaban en medio de la ciudad, en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: ¿los mataré, padre mío? Y él le respondió: no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivo con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua, para que coman y beban y vuelvan con sus señores. Y entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió ellos
y se volvieron a su Señor. Y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la ciudad de Israel. Esta historia es una historia real, no es una historia fantástica, no es una historia inventada, ocurrió realmente. Y, ¿sabes? Yo titulé esta reflexión, ¿qué hacer? ¿Qué haremos? Dijo el criado. ¿Qué hacer? A veces nos encontramos en situaciones en las que no sabemos qué debemos hacer. ¿Alguna vez se han visto así? En una situación límite, en una situación en la que te viste rodeado de problemas, sin ver salida por ningún sitio. ¿Alguna vez te has visto atrapado? ¿Qué sentiste? ¿Notaste la adrenalina correr por tus venas? ¿Pensaste que, bueno, ahí se terminó todo? Algo así es lo que debió sentir Giesi, el criado del profeta, cuando al abrir la ventana se vio perdido, sin esperanza de salir con vida de aquella situación. La vida muchas veces nos depara situaciones de ese tipo, situaciones complicadas, situaciones en las que a veces no vemos la salida. Gracias a Dios no es siempre. Gracias a Dios la vida no es siempre una situación límite, pero las enfrentamos en ocasiones muy difíciles y nos encontramos sin saber qué debemos hacer. Yo quiero decirle a ustedes 3 cosas en esta ocasión. Si ustedes aprenden esas 3 cosas, ustedes van a poder salir de situaciones difíciles. Yo les aseguro que si ustedes hacen caso de lo que la palabra de Dios nos enseña, ustedes van a poder aplicarlo a vuestras vidas, y cuando ustedes aplican la palabra de Dios a sus vidas, ustedes van a ver un cambio, no solo en ustedes mismos, sino en las circunstancias que les rodean. Por eso yo quiero mostrarles, con la ayuda de Dios, algo que es realmente importante, una lección que si la aprenden, como digo, les servirá para toda la vida. 3 puntos sencillitos, breves, cortos, pero importantes. Primero, no tengas miedo. Ese es el primer punto. Es lo que el profeta le dice a sus criados: no tengas miedo. El miedo es una sensación angustiante. Todos lo hemos sentido en alguna ocasión. De hecho, en más de una ocasión, o en muchísimas ocasiones, nos hemos asustado. Hemos sentido pánico, a veces terror, porque el miedo es un sistema de alarma que nos advierte de un peligro. Y cuando estamos en peligro, nuestro cerebro actúa. Nuestro cerebro envía señales de alerta y hace que el vello se te erice y que el estómago se te encoja y nos ponemos nerviosos, nos angustiamos, empezamos a sudar o a temblar y no sabemos por dónde tirar, no sabemos qué hacer. Bien, cuando estés en esa situación, recuerda las palabras del profeta Eliseo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. La causa o las causas que nos producen miedo pueden ser muchísimas, diversas, diferentes, las que puedan asustar a uno de las que puedan asustar a otro, pero todos tienen que ver, sobre todo cuando tienen que ver con nuestra integridad física. Cuando tú ves que tu integridad física está en peligro, te sientes miedo, sientes pánico. Y Giesi, el criado del profeta, se vio en esa situación. Él temió por su vida. Los enemigos de Israel habían rodeado toda la ciudad, y especialmente la casa del profeta. No había forma humana de escapar. Gracias a Dios, en este mundo no solo estamos los humanos. Hay multitud de seres espirituales
que viven a nuestro alrededor, aunque no los podamos ver, ni interactuar con ellos. Pero están ahí, son reales, son parte de la creación de Dios, como los microbios que pululan en el aire que nosotros respiramos y no nos damos ni cuenta. Pero el aire que estamos respirando contiene microbios. Lo que pasa es que nuestro sistema inmunológico nos libra de ellos. Podemos, cada vez que tú respiras y tomas aire, tu cuerpo, por el sistema respiratorio, aprovecha el oxígeno, pero las partes que son dañinas para tu cuerpo, las expulsas. Eso es parte de la sabiduría que Dios ha puesto en el ser humano. Ahora, Dios, así como hay virus o bacterias y cosas que están ahí en el aire y que podemos tragarlas sin darnos cuenta, también existen seres espirituales a nuestro alrededor, ángeles que sirven a Dios. La palabra de Dios, cuando habla de los ángeles, dice que son seres espirituales que viven al servicio de Dios y de aquellos que somos herederos de la salvación. Algunas personas no creen en los ángeles porque no los ven. Sin embargo, muchos otros podemos contar innumerables testimonios vivos que demuestran la existencia de los ángeles. Eliseo sabía de la existencia de los ángeles, de los seres espirituales. Por ese motivo, él no tenía miedo de sus enemigos. Él sabía que eran más los que estaban con él que los que estaban con ellos. Ahora, Eliseo no solamente le dijo a Giezi, no tengas miedo, sino que hizo una segunda cosa. Eliseo oró a Dios. Y esto es algo que nosotros debemos hacer. Primero, recuérdate, no tienes que temer. Segundo, ora a Dios. Esta frase del profeta demuestra su fe en la existencia de Dios, cuando en los seres espirituales y en la existencia de Dios. Cuando él oró, Señor, abre sus ojos para que él vea. Eliseo ya sabía que estaban ahí. No podía verlo físicamente, pero él sabía que estaban ahí. Estoy convencido de que la fe del profeta venía de la mano de su fe en el Creador. Eliseo tenía una buena comunión, una buena relación con Dios. Y seguramente Dios le hablaría de los seres espirituales, de los ángeles, de los arcángeles, de los serafines, de los querubines, porque hay una multitud de seres espirituales que conviven a nuestro alrededor aunque no podamos verlos. Por ese motivo, Eliseo oró y quiso transmitirle esa misma fe a su criado, a Giezi, para que dejara de temer. Eliseo oró para que el Señor abriera sus ojos, para que le permitiera poder ver lo invisible. Esa es una frase espiritual. Se refiere a que Dios le concediera la capacidad de ver lo que por naturaleza nuestros ojos no están capacitados para ver. Lo que Eliseo estaba pidiendo era un milagro, que Dios hiciera un milagro. Dios es hacedor de milagros. Yo podría contarles multitud de milagros que Dios ha hecho en mi vida y en la vida de mucha gente que conozco. Hay un pasaje en las Escrituras, en Lucas capítulo 1, verso 37, en la que el Señor Jesús dijo: nada hay imposible para Dios. Nada hay imposible para Dios, ni siquiera difícil, porque Dios es todopoderoso. De manera que cuando Eliseo oró al Señor para que abriera los ojos a su criado, no le estaba pidiendo nada que Dios no pudiera hacer, porque en realidad no hay nada que Dios no pueda hacer. Cualquier cosa que tú le pidieras a Dios, Él puede hacerla, porque Él es Dios, es todopoderoso. Piensa en una situación límite. Quizás alguno de vosotros ahora mismo está en una situación límite. ¿Hay alguno de vosotros que esté en una situación difícil? Levanten la mano. ¿Cuántos tienen una situación complicada de la que se quisieran ver libres? Muy bien, bajen la mano. Miren,
escuchen bien, no tengan miedo. Lo que deben hacer es orar al Señor. Si lo están pasando mal, si tu situación es una situación sin salida, déjame decirte, es a Dios a quien tenemos que acudir cuando las circunstancias nos sobrepasan. Es a Él. Cuando no sabemos qué hacer, acudamos a Dios. No importa que ores en voz alta, no importa que ores mentalmente, porque Dios sabe lo que tú piensas. Si tú en tu corazón, aunque estés rodeado de gente que te estén mirando, tú puedes orar sin que nadie se dé cuenta, diciendo: Señor, ten piedad de mí. Y Dios va a escuchar esa oración. Aunque para nosotros hay muchas cosas difíciles, para Dios no hay ninguna de ellas. No hay nada que sea difícil. Hay cosas que nosotros no podemos hacer. Multitud de cosas que no podemos hacer. No podemos crecer medio metro si quisiéramos. Si alguno de nosotros dijéramos: voy a crecer medio metro, no podríamos hacerlo. Es algo que no nos está permitido. Si quisiéramos ver el mundo espiritual por nosotros mismos, no podemos. No estamos capacitados para eso. Necesitaríamos la ayuda de Dios. Si quisiéramos volar, no podríamos. A menos que nos montemos en un avión, no podemos volar. Nosotros no estamos capacitados para eso. Hay muchas cosas que son difíciles o imposibles para el ser humano. Pero escuchen bien, para Dios no hay nada imposible. Ni siquiera difícil. Para Dios todo es posible. Por eso, cuando tenemos problemas, lo que debemos hacer es orar a Dios. No tener miedo, no te angusties, porque el miedo te paraliza, el miedo te impide actuar. Pero si en vez de tener miedo acudes a Dios, Dios va a oír tu oración. Cuando estamos pasándolo mal, cuando estamos pasándolo bien también, porque a Dios no solamente hay que orarle cuando tenemos problemas, podemos orar a Dios cuando tenemos problemas para que nos ayude, y podemos orar a Dios cuando los problemas se han resuelto para darle las gracias. Hay quien solo se acuerda de Dios cuando tiene un problema, pero podemos también acordarnos de Dios cuando no tenemos problema. Pero miren, la tercera cosa que vemos ahí es que Dios responde. Dios escucha nuestra oración y Dios responde. Y esto es muy importante porque nos enseña que no hay lugar donde la palabra de Dios nos enseña que no hay lugar donde tú puedas ir en el que Dios no esté. No hay lugar. Si subieras al cielo, allí está Él. Si te bajas a la tierra, allí está Él. Si te metes debajo de la tierra, allí está Él. Porque la presencia de Dios llena la tierra. La gloria de Dios llena la tierra. Ahora, ora a Dios, pero cree que Dios tiene poder para darte la solución a tu problema. Créelo. Eliseo no oró con dudas. Eliseo dijo: Señor, abre los ojos a este criado. Y Dios le abrió los ojos. La oración es un recurso que Dios nos ha dado no solo para cuando tenemos problemas, sino para cualquier situación, para pedir alguna cosa que necesitamos. ¿Qué pasaría? Yo quiero hacerles una pregunta y quiero que ustedes lo piensen. ¿Qué pasaría si mañana solo tuvieras aquello por lo que hoy le has dado gracias a Dios? Es decir, ¿qué no tendrías mañana? ¿Qué cosa no has agradecido a Dios hoy? Pero no quieres perderla. Si no quieres perderla, más te vale que le des gracias a Dios. Porque, por ejemplo, ¿quieres perder tu vida? Si no quieres perder tu vida, dale gracias a Dios por la vida, porque la vida es un regalo que Dios te da. ¿Quieres perder a tu mamá? ¿O a tu esposa? ¿O a tus hijos? Si no los quieres perder, dale gracias a Dios por ellos.
Porque si los tienes, es gracias a Dios. Si no quieres perder algo que aprecias, agradécelo al Señor. ¿Sabes qué ocurrió cuando Eliseo oró a Dios pidiendo que abriera los ojos de su criado? Que Dios oyó la oración del profeta, porque Dios siempre oye nuestras oraciones. Decía, el tercer punto que quiero compartir con ustedes es que Dios tiene poder. Créanme, Dios tiene poder. Poder para responder. Para Dios no hay cosa difícil. Aunque nosotros pensemos a veces que Dios se tarda. No es que Dios se tarde, lo que pasa es que los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros. No importa lo grande que sea tu problema, lo complicada que sea la dificultad en la que estés, porque Dios es más grande que cualquier problema. Por muy difícil, por muy desesperada que sea o parezca la situación, ora, creyendo que Dios tiene poder para solucionarlo. Y Dios te mostrará su gloria. ¿Saben? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, se registra una conversación de Jesús con Marta, la hermana de Lázaro. Lázaro era un amigo de Jesús que había muerto. Y la hermana, Marta, estaba reprochándole a Jesús que no hubiera llegado a tiempo para sanarlo. Marta le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Claro, ella pensó en el futuro, ¿no? Y dijo, bueno, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente, no quedará muerto, sino que volverá a la vida. Y le preguntó, ¿crees esto? Y ella le dijo, sí, Señor, he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Después Jesús se acercó a la tumba donde estaba Lázaro y dijo, quitad la piedra. Y Marta le dijo, pero Señor, si ya hace 4 días que está muerto y huele. Y el Señor le dijo, Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Saben qué podemos aprender de este pasaje? Que Dios se glorifica en las situaciones difíciles. Las situaciones complicadas son oportunidades para que Dios muestre su gloria. Así que si tú tienes una situación complicada, simplemente acude a Dios. No temas, ora, cree en el poder de Dios y vas a ver la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Resumiendo esta reflexión, cuando tengas problemas, o si tienes problemas, no tengas miedo. Ora a Dios. Cree que Él tiene poder para solucionar tu problema. Ahora, déjame decirte algo para terminar. El mayor problema que tiene el ser humano no es un problema legal con las autoridades. El mayor problema que tiene el ser humano no es que le esté esperando prisión no. El mayor problema que tiene el ser humano ni siquiera es tener una enfermedad. El mayor problema que tiene el ser humano no es ni siquiera la muerte. El mayor problema que tiene el ser humano es lo que viene después de la muerte, el juicio que nos espera. Ese es el verdadero problema. ¿Y saben qué? Es un problema que tiene solución. Y yo les voy a decir cómo pueden solucionarlo si ustedes quieren. Hay personas que tienen miedo a la muerte. No tengas miedo. ¿Qué hacer entonces? Ora a Dios. ¿Y qué más? Pues cree en el poder de Dios. ¿Saben? Podemos salir airosos del juicio que nos espera si tenemos en cuenta estas cosas que hemos aprendido.
No tengas miedo. Ora a Dios y cree en su poder. En otro pasaje del Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 36, está escrito que el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Es una promesa de Dios. Si tú crees, tienes vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios, no solo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. De modo que yo quiero aprovechar la oportunidad para preguntarles lo mismo que Jesús le preguntó a Marta cuando le dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Cristo le preguntó: ¿crees esto? Y yo les pregunto a todos ustedes, ¿creen esto? ¿Creen en lo que dice Dios en su palabra? Porque si lo creen, hallarán descanso para vuestras almas y además adquirirán la esperanza en la resurrección y en la vida eterna. No hay tesoro más grande que podamos alcanzar en esta vida que esa esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Lo mejor de todo, y es que Dios no te vende eso. Dios te lo ofrece gratuitamente. Dios no te pide nada. Bueno, sí, te pide algo. A cambio del perdón de tus pecados, te pide que te arrepientas. Y a cambio de la esperanza en la resurrección y la vida eterna, lo único que te pide es que le creas. Porque Él lo ha dicho. Y debieras creerlo de todo tu corazón. Dios no te pide otra cosa. De modo que si tú te arrepientes de tus pecados y crees a Dios, puedes estar seguro de que Dios perdonará tus pecados y te dará la esperanza de la vida eterna si permaneces en la fe hasta el final. Me gustaría que orásemos al Señor ahora. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y si has entendido este sermón, si has entendido este mensaje, que no debes tener miedo, que debes orar a Dios y creer en Él y en su poder. Dile así, dile: Padre Santo, tú que estás en el cielo y que también estás aquí conmigo, te pido, Señor, que perdones mis pecados. Ayúdame a creer en ti, en tu palabra, Señor. Yo te lo ruego en el nombre de Jesucristo. Ayúdame a tener fe, a no tener miedo. Ayúdame, Señor, a orar, a tener una buena relación contigo. Ayúdame a permanecer firme en la fe, a no moverme ni a derecha ni a izquierda, permanecer firme, Señor, en tu palabra, para no perder la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Muy bien, jóvenes. Yo les animo a que ustedes de verdad mediten en estas cosas. Que no solo sean palabras que ustedes escuchan, sino que realmente ustedes puedan digerirlas, meditarlas, reflexionarlas. Acuérdense de esas tres cosas. Primero, no tengas miedo. Segundo, ora a Dios. Tercero, cree que Él tiene poder para responder cualquier oración que tú le hagas. Amén. Muy bien. Ahora, si tienen alguna pregunta, alguna duda, a mí me gustaría, con la ayuda del Señor, poder responderles. Pastor, buenas tardes. Hola, Pedro. Hola, Pastor. Mire, tenemos aquí algunas preguntas ya previamente escritas. Muy bien. Y dice: ¿por qué Dios no castiga a los maleantes, a los secuestradores del reclusorio, además que ellos viven mejor que uno mismo? Bien. Bueno, la verdad es que, aunque parezca que Dios no castiga a los malhechores, resulta que Dios ha establecido, y esto lo pueden encontrar ustedes en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17,
Aquellos que tengan Biblia y lo quieran buscar, pueden verlo. No crean que se van a salir con la suya. Hechos capítulo 17, versículo del 30 al 31. Dice la palabra de Dios lo siguiente: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda de todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, por Cristo, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es decir, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. La justicia significa, bueno, ustedes saben que la justicia humana en realidad no es justicia, porque la justicia humana se compra, se vende, pero la justicia de Dios no. Dios juzgará al mundo con justicia, con verdadera justicia, y eso significa que dará a cada uno lo que merece. Por eso la palabra de Dios dice: no os engañéis. Gálatas capítulo 6 versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida y paz. Así que aunque parezca que los malos se salen con la suya, en realidad es una victoria falsa, es solo por un tiempo, porque pronto les llega la hora y pasan, y nadie se acuerda de ellos. Por eso es importante que creamos en la justicia y en la santidad de Dios, porque Dios pone a cada uno en su lugar, en su momento oportuno. Muchas personas podemos mirarlas desde fuera y aparentan que son felices, que tienen de todo, y son narcotraficantes, y tienen dinero, y tienen mujeres, y tienen casas y propiedades, y la mayoría de ellos mueren jóvenes. La mayoría de ellos no disfrutan de nada lo que tienen porque el miedo les atenaza. Pero sobre todo, lo importante es que va a llegar un día en el cual se van a plantar delante de Dios y van a tener que rendir cuenta por cada cosa que han hecho. Porque la palabra de Dios dice que hay un acta en los cielos, un libro, donde se anota cada una de las cosas que todos los seres humanos han hecho. Todo aquello que han dicho e incluso todo aquello que han pensado. Y todos tendremos que dar cuenta delante de Dios de lo que hemos hecho. Ahora bien, si tú te arrepientes de tus pecados, si le pides perdón a Dios, Dios te permite cambiar de vida. Dios te da una vida nueva. Tus pecados serán perdonados, no serán recordados, si permaneces en esa vida nueva. Hay algunas personas que creen que pueden engañar a Dios y dicen: bueno, yo vivo como quiero y después le pido perdón a Dios. Pero recuerden, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Nadie sabe más que Dios. Dios sabe no solamente lo que nosotros creemos o pensamos, sabe lo que hay dentro de nuestros corazones, nuestros argumentos, todo lo conoce Él. A Él nada le es justo. Por tanto, los malos llevarán su castigo. Y dice la Biblia que Dios no dará por inocente al culpable. Pastor, también nos preguntan ¿qué son las blasfemias? La blasfemia es cuando decimos mentira sobre Dios, cuando acusamos a Dios de algo que Él no ha hecho, o cuando algo que Dios ha hecho, algo bueno que Dios ha hecho, decimos que ha sido otro el que lo ha hecho. Eso es blasfemar, es mentir acerca de Dios.
También nos preguntan, ¿por qué nosotros los alcohólicos debemos admitir que somos alcohólicos? Y la Biblia dice que nuestra boca tiene poder. Bien, dos cosas. Primero, debemos admitir nuestro problema porque es el principio de la solución. Si no admitimos nuestro problema, no vamos a buscar apoyo, no vamos a buscar solución. Jesús lo dijo en otro modo. Él dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Es decir, si tú crees que estás sano, no vas a buscar ayuda. Por tanto, necesitamos reconocer la verdad. Si una persona es alcohólico y dice, yo no soy alcohólico, para tratar de autoconvencerse, lo único que está haciendo es mintiéndose a sí mismo, engañándose a sí mismo, porque la verdad es que es alcohólico. Y negarlo no lo va a ayudar. Pues la mentira no ayuda a nadie. La mentira te hunde más en el infierno. Por tanto, ¿qué es eso de que la boca tiene poder? A ver, es verdad. Nosotros podemos conseguir que alguien se sienta bien o se sienta mal simplemente hablándole. Podemos animar a una persona. Por ejemplo, hay padres que maltratan verbalmente a sus hijos. Este niño es tonto, este niño no sirve para nada, este niño no va a hacer nada en la vida, este niño no sé qué, este niño... Eso desanima a cualquier joven. Y claro, es verdad, tenemos un cierto poder en la lengua. También es verdad que si nosotros decimos, no te preocupes hijo, aunque hayas fallado, tú eres inteligente, vas a conseguirlo, vuelve a intentarlo, no importa las veces que falle, sigue intentándolo hasta que lo consiga. Es verdad que hay un cierto poder en nuestra lengua para animar o desanimar a alguien, pero eso no significa que por reconocer la verdad tú no vas a poder vencer esa verdad. No significa eso. Ni nosotros tampoco somos dioses que digamos, no, yo declaro que ya superé la adicción, yo declaro que ya no soy alcohólico y ya por eso no eres alcohólico. No, te engañas a ti mismo. A la primera de cambio vas a caer otra vez. No, nuestra palabra no tiene tanto poder en ese sentido. No te engañes a ti mismo. Por tanto, no hay mentira más torpe que la que uno se hace a sí mismo, ¿no? Pastor, otra pregunta. Dice, ¿qué de cierto hay que cuando una mujer viene de una familia separada, tiende a que vuelva a pasar lo mismo con ella? No es cierto. No se puede generalizar. Es decir, es verdad que en alguna ocasión puede ocurrir, pero no tiene por qué ocurrir siempre. Cada persona es un mundo y cada mundo está lleno de historias y no podemos etiquetar a las personas. No, si es una mujer separada, entonces yo no quiero tener nada que ver con ella porque a la larga se va a separar también de mí. Falso. Yo estoy casado desde hace 40 años con una mujer que era madre soltera cuando yo la conocí. Era muy joven. El novio la dejó embarazada y la abandonó. No quiso ser responsable del bebé y la dejó y se fue con otra. Si yo hubiera pensado eso, si yo hubiera dicho, bueno, pues una mujer que ha sido abandonada y tal, pues es una tontería. Hay quien dice, no, si ha sido de otro, nunca va a ser tuya. Falso. Es una tontería. Son creencias populares que no tienen fundamento alguno. La verdad es que yo soy muy feliz con mi esposa. Después de nuestra hija, la mayor, que no la engendré yo, pero que es mi hija, porque yo la he criado, ¿no? Tuvimos 3 hijos más, ahora tenemos 3 nietos también, y yo les puedo asegurar que soy el tío más feliz de la tierra, hablando en el terreno del matrimonio. No crean tonterías. Lo importante a la hora de escoger pareja es que se percaten de que sea la persona adecuada. Es decir, se preparen
Porque el matrimonio es una de las cosas más difíciles que vamos a hacer en esta vida. Si tú vas a trabajar, aunque sea en el campo, el primer día vas a tener al jefe allí diciéndote cómo tienes que hacer las cosas. Aunque tú lo hayas hecho 1000 veces. Pero el primer día tienes a alguien allí que te dice cómo quiere que hagas las cosas. Pero ¿quién te dice a ti cómo tienes que convivir en matrimonio? Convivir es vivir con otra persona. Con otra persona que piensa y no siempre va a pensar como tú. Que tiene sentimientos y sus sentimientos no siempre van a ser iguales a los tuyos. Con una persona que es diferente a ti. ¿Cómo podemos aprender a convivir y a convivir en paz y en armonía y en felicidad? Bueno, la palabra de Dios es el mejor manual para el matrimonio, el mejor manual para la familia. En la palabra de Dios tenemos fantásticos consejos. Si nosotros seguimos los consejos bíblicos sobre la pareja, sobre el matrimonio, entonces no vamos a tener problemas. Siempre que seamos capaces de ponernos de acuerdo con la pareja. Porque hay que ponerse de acuerdo. Hay que pactar. Hay que llegar a acuerdos. ¿Dónde queremos vivir? ¿Cuántos hijos queremos tener? ¿Qué ambiente queremos en la casa? ¿Cómo nos queremos tratar? ¿Nos vamos a tratar a gritos o nos vamos a tratar con respeto? ¿Qué va a pasar con la familia? Si tu familia se mete en medio o si mi familia se mete en medio, ¿qué vamos a hacer? Es decir, hay que sentarse, hay que dialogar, hay que acordar. ¿Saben cuál es el problema? Que hoy en día no se dialoga. Hoy en día 2 personas se conocen y lo primero que quieren hacer es acostarse juntos. Y después se comprometen y no se conocen siquiera. No se saben quiénes son el uno del otro. Entonces es necesario saber escoger bien, no precipitarse, porque escoger una pareja es algo muy serio, es algo muy importante, sobre todo si queremos tener éxito en el matrimonio. ¿Okay? Así que yo les animo, no crean en las creencias populares que no tienen fundamento. Busquen en la palabra de Dios que van a encontrar consejos maravillosos a tener en cuenta a la hora de escoger pareja. Pastor, entonces, ¿cómo puedo encontrar la felicidad? ¿Qué puedo hacer para ser feliz? Para ser feliz, acercarte a Dios. Porque la felicidad, el ser humano ha sido creado por Dios con una necesidad innata de Dios. Por eso hasta los ateos tienen su propia religión. Los ateos creen que no creen en nada, pero están creyendo en sí mismos. Eso es una religión. Y además la religión más tonta. Porque creer en uno mismo, cuando uno sabe que nos equivocamos 1000 veces al día, no tiene sentido. Miren, si queremos ser felices, tenemos que llenar el hueco que hay en nuestra vida. Algunos tratan de llenarla con drogas, otros con mujeres, con sexo, otros con riquezas, otros con fama. Pero nada de eso satisface el corazón humano. Ustedes saben, y cuando digo que ustedes saben de verdad, que personas que lo han tenido todo han acabado suicidándose. ¿Cuántas personas se han suicidado? Elvis Presley, con una sobredosis. Whitney Houston. ¿Cuántos famosos se han acabado matándose a sí mismos? Insatisfechos, con un vacío que no han podido llenar ni con drogas, ni con sexo, ni con fama, ni con dinero, ni con nada. Y si ustedes quieren ser felices, no se engañen, no busquen la felicidad en otro lugar. Establezcan una relación personal con Dios. Si ustedes tienen a Dios en su corazón, da igual que después no tengan nada más. Yo les aseguro a ustedes que hasta el aire que respira les va a saber mejor. Aunque no tengan que comer. Miren, más vale un plato de lentejas cuando estamos en paz con Dios que comida de buey engordado cuando estamos lejos de Dios. Si quieren ser felices, busquen a Dios. Y si una pareja quiere perdurar en el tiempo, quiere conseguir una buena relación, una buena unión, miren, cuanto más cerca se estén de Dios,
más cerca estará el uno del otro. Cuanto más lejos de Dios, más separado. Si buscan a Dios, más cerca. Cuanto más busquen a Dios, más cerca van a estar el uno del otro. Busquen a Dios. Ese es el secreto de la felicidad. Salomón fue un hombre muy sabio y él lo dijo: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá juicio sobre la cosa encubierta, sea buena o sea mala. Por tanto, busquen a Dios si quieren la felicidad. Pastor, en un video escuché una palabra que no entendí. ¿Qué es la hermenéutica? Ok, yo les explico. La hermenéutica es una ciencia que estudia los principios y las normas que hay que seguir para poder interpretar correctamente un texto antiguo. Por ejemplo, cuando tomamos un libro de historia del siglo I o del siglo III, bueno, pues es un libro muy antiguo. Para poder interpretarlo bien, para poder traducirlo de una lengua a otra y poder interpretarlo adecuadamente, tenemos que seguir ciertas normas, tener en cuenta no sacar un texto de su contexto, porque un texto sin su contexto es un pretexto. Entonces, por ejemplo, la Biblia es un documento histórico que tiene algunas partes que tienen 3.500 años y hay otras partes que tienen 2.000 años de antigüedad. Es un documento escrito en 3 lenguas, que ninguna de ellas es el español. Escrito por personas que vivieron en épocas diferentes, con culturas diferentes, y sin embargo es un solo libro. A la hora de interpretar las Sagradas Escrituras, si queremos no cometer errores, tenemos que seguir ciertas normas de la hermenéutica. Por ejemplo, hay que aprender a diferenciar lo que es un texto histórico de un texto doctrinal. ¿Qué es un texto histórico? Un texto que nos dice algo que sucedió, no necesariamente algo que tengamos nosotros que hacer, sino algo que alguien hizo. Por ejemplo, Judas cogió una cuerda y se ahorcó. Eso es un texto histórico, nos dice algo que hizo Judas. No significa que nosotros tengamos que hacer lo mismo. Está claro, ¿no? Ahora, cuando el Señor Jesús dice: amaos los unos a los otros así como yo os he amado, ese es un texto doctrinal, donde Dios nos está diciendo qué quiere que nosotros hagamos. ¿Entienden la diferencia? Ahora, si yo tomo un texto histórico y lo interpreto como doctrinal, cometeré un error. Algunos toman un texto, por ejemplo: todo lo que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Y se va a la casa del vecino y dice: yo tomo posesión de esto en el nombre de Jesús y esto es mío. Oiga, no. A ver, esa palabra se la dijo Dios a Abraham y se refería a la tierra prometida, no a la casa del vecino. Ni te la ha dicho a ti, ni se trata de la casa del vecino. ¿Entiendes lo que quiero decir? Sin embargo, si no tenemos en cuenta esas normas, vamos a interpretar mal las Escrituras. Por ejemplo, ustedes saben que hay pastores que exigen el 10% de tu salario, lo que se llama el diezmo. Bueno, cuando yo voy a la Biblia y leo en Números capítulo 18, versículo 24, donde Dios, mírenlo por favor, Números es el 4º libro de la Biblia, capítulo 18, versículo 24. Fíjense lo que dice Dios ahí. Este texto, si nosotros lo entendemos y lo interpretamos correctamente, vamos a ver que esos pastores que piden diezmo son unos mentirosos o unos ignorantes, una de dos, pero no están interpretando la palabra de Dios correctamente, porque ahí dice, Dios está hablando y dice: porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel. Es decir, solo los levitas podían recibir los diezmos. Los levitas no son los pastores, los levitas son los descendientes de la tribu de Leví. Por tanto, si yo como pastor, yo soy español, yo no soy judío, ni pertenezco a la tribu de Leví, ni siquiera a ninguna de las tribus de Israel. Por tanto, yo como pastor no puedo recibir diezmos.
porque yo no soy levita. Y aquí está claro que Dios le está dando los diezmos a los levitas. Ahora, imagínense que un pastor sin vergüenza dice, sí, yo desciendo de Leví. Vale, si tú dices que desciendes de Leví, ahora tampoco puedes recibir diezmos, porque los diezmos solo los podían recibir los levitas de los hijos de Israel. Si los miembros de tu congregación no son judíos, no tienen por qué darte diezmos. ¿Entienden? Así de simple. Cuando tenemos en cuenta lo que la palabra de Dios nos dice, acabamos entendiendo realmente y podemos defender la verdad frente a aquellos que enseñan otra cosa. La hermenéutica es la ciencia que nos enseña cómo interpretar correctamente la palabra de Dios. Pastor, nos preguntan, ¿cómo puedo hacer para que mis hermanos y mis padres puedan perdonarme? Ya que tuve un sueño de un pasaje bíblico donde un manto bajaba del cielo. Bueno, dejando el sueño a un lado, que es algo subjetivo que no tiene por qué tener ningún sentido ni ninguna interpretación, ¿cómo puedo hacer que mi familia me perdone? Bueno, pues cambiando de vida, demostrándoles que has cambiado, demuéstrales que ya no vas a hacer las mismas cosas que hiciste y por las cuales le estás pidiendo perdón. Cuando ellos vean que realmente has cambiado de vida, no tendrán problema en perdonarte. El problema es que si no ven el cambio, dirán, ¿para qué le voy a perdonar? Y va a hacer lo mismo. Por tanto, demuéstrales un cambio en tu vida. Deja de ser la persona que eras. Comienza a ser una persona diferente. ¿Y cómo se puede hacer eso? Bueno, el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, nos enseña que si creemos en Él, nacemos de nuevo. Es como si hiciéramos borrón y cuenta nueva. Creyendo en Cristo, Pablo lo dice en 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así que acércate a Dios, pídele que te transforme, cambia tus patrones de conducta, cambia tu manera de hablar, tu manera de actuar, y cuando ellos vean ese cambio, ellos te van a perdonar sin duda. Otra pregunta dice, ¿qué significado tiene que se te aparezca el diablo en la vida real? Bueno, el diablo no se te puede aparecer en la vida real. No tienes autoridad de parte de Dios. Otra pregunta. ¿Cree que por el hecho de yo ser católico sea condenado? ¿Perdón? ¿Cree que por el hecho de yo ser católico sea condenado? Por el hecho de ser católico, no. Por el hecho de no obedecer las Sagradas Escrituras, puede. No es ser católico lo que te condena a alguien, sino el desobedecer lo que Dios ha dejado claramente establecido en su palabra. Por ejemplo, ¿cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. A Él solo servirás. Bueno, quiere decir que adores a Dios, no adores a nadie más que a Dios. Si tú, por ser católico, estás adorando a María, y estás adorando a los santos, y estás adorando a imágenes de madera o de cayola, pues estás desobedeciendo a Dios, claramente. Entonces, no te condenas por ser católico, te condenas por desobedecer a Dios. Deja de desobedecer a Dios y no te condenarás. Otra pregunta dice, ¿por qué los evangelistas o los testigos de Jehová no utilizan o rezan el Padre Nuestro como los católicos? Bueno, porque realmente el Señor Jesús nos enseña en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, los discípulos le preguntaron a Jesús, le dijeron que les enseñaran a orar. Y Jesús en Mateo capítulo 6 les enseña cómo deben orar.
Y una de las cosas que les enseña en el versículo 7 es que no debemos usar repeticiones orando. Cuando oréis, dice, orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Es decir, una de las cosas que se enseña la Iglesia Católica es rezar el rosario, por ejemplo, o las letanías, y es repetir, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, Ave María purísima. Bueno, eso no sirve de nada. Eso no es comunicación con Dios, eso no es orar, es rezar. Rezar es repetir una oración. Bueno, eso no sirve. Y además Cristo dice claramente que no quiere que hagamos eso. Bueno, pues si Jesús, enseñándonos a orar, nos dice que no usemos repeticiones, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué desobedecer al Hijo de Dios? Pastor, dice aquí, ¿es cierto que Dios castiga a aquellas personas que juzgan a las personas que comparten la palabra? Depende, es decir, a ver, lo que no debemos hacer, lo que Dios condena es un juicio según las apariencias. Juan capítulo 7, versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Es decir, yo puedo juzgar a alguien, por ejemplo, si yo puedo decirle, Guillermo Maldonado es un mentiroso, es un falso apóstol, o Cas Luna es un falso siervo de Dios, no sirve a Dios, se sirve de Dios. Yo lo puedo hacer, ese juicio. ¿Por qué? Porque es un justo juicio, tengo pruebas de ello. Mienten, utilizan mal las escrituras a sabiendas, engañan a la gente para sacarle el dinero, viven como reyes a costa de la ignorancia de la gente. Por tanto, eso no es un mal juicio, no es un juicio por las apariencias, es un justo juicio conforme al conocimiento que tenemos de las Sagradas Escrituras. Por tanto, lo que Dios prohíbe no es el juzgar en sí, sino el juzgar según las apariencias. Juzgar sin conocimiento de causa. Eso es lo que Dios prohíbe. Pastor, ¿es cierto que cuando tienes más de 100 años es una bendición para tu familia? Hombre, yo creo que sí, ¿no? Claro, o sea, todo lo que tener a un papá, un abuelo, hombre, por Dios, cuánta historia, cuánta sabiduría, cuántas vivencias y experiencias tendrá esa persona para contar. O sea, yo creo que los jóvenes somos, perdónenme la expresión, un poco necios, porque no aprovechamos ese potencial que hay en las personas mayores. Antiguamente había mucho más respeto por los ancianos. Había antes mucho más respeto por las canas. Ahora, actualmente, uno se monta en el autobús y uno ve a chavales con 15 años con el móvil allí y hay una señora mayor a su lado y no se levanta para cederle el asiento. Eso es una falta de educación. Ese joven no ha sido bien educado por sus padres. Antes uno se levantaba y le cedía el asiento a la persona mayor. Y cuando uno tenía la oportunidad de sentarse al lado de un anciano, uno le preguntaba, abuelo, cuénteme cómo era esto en su tiempo, ¿qué hacían ustedes en tal sitio? Y beber de ese conocimiento, de esa sabiduría, eso es una bendición, claro que es una bendición para la familia. Pastor, dice, ¿es lo mismo alimentar el espíritu que fortalecer el espíritu? Bueno, si queremos entrar en semántica, en significados de palabra, alimentar el espíritu. ¿Cómo alimentamos el espíritu? En nuestra comunión con Dios. ¿Cómo fortalecemos al espíritu? En nuestra comunión con Dios. Es lo mismo. Alimentar, fortalecer. Cuando le damos cuidado al espíritu, cuando lo tenemos en cuenta, cuando contamos con el espíritu, cuando hablamos con el espíritu, cuando al tomar una decisión consultamos con el espíritu, ahí nuestro espíritu también se fortalece. Aquí hay otra pregunta, dice, ¿por qué cuando estás más apegado a lo bueno, o sea, a Dios,
¿Se te apega más a ti lo malo o los problemas? No, si estás más pegado a Dios, no se te pega más lo malo. O los problemas vienen porque vienen. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes una herida en el brazo, generalmente decimos, sí, todos los golpes me los doy en la herida. No, lo que pasa es que si ese mismo golpe te lo das en el otro brazo, donde no tienes herida, ni lo notas. Pero claro, como tienes una herida, hasta el aire te molesta. Bien, cuando tenemos a Cristo, cuando nos convertimos en cristianos, cualquier problema lo interpretamos como una consecuencia de haber creído en Cristo. Pero no es así. Antes de ser cristiano también teníamos problemas. Lo que pasa es que ahora con Cristo tenemos además el poder y la capacidad de soportar esos problemas. Hay otra pregunta, dice, ¿por qué Dios permitió que uno de sus ángeles se volviera Lucifer? ¿Por qué no terminar con él antes de que hiciera tanta maldad a los hijos de Dios? Bien, porque Dios sabe más que nosotros y Él había establecido un plan general, un macro plan, en el que era necesario que el hombre fuera tentado, que el hombre fuera probado, porque Dios quería tener una relación con el ser humano, pero no forzándolo a ello. ¿Podía Dios haber creado al ser humano obediente y que no pudiera pecar? Claro, pero entonces el hombre no sería libre, estaría con Dios como un autómata, programado para estar con Dios y sin poder desobedecer a Dios. Pero Dios es amor, Dios nos quiso dar libertad y Él quiere que tú, por ti mismo, decidas si quieres amar a Dios o no. Por ejemplo, si aquellos que están solteros están pensando en escoger pareja, ¿les gustaría escoger como pareja a una persona a la que tuviera que obligarla a estar contigo? Me imagino que no, ¿verdad? Uno prefiere a una persona que desee estar contigo. ¿Es verdad o no? Pues eso es lo que Dios desea. Dios no quiere obligarte a estar con Él. Te hace libre. Te enseña las bendiciones de estar con Él y los perjuicios de no estarlo. Pero te deja libertad. Tú decides. Por eso C.S. Lewis, el autor de Crónicas de Narnia, que es un cristiano, un profesor de literatura inglés, él dijo en uno de sus libros, titulado Cristianismo y nada más, él dijo, el infierno se cierra por dentro, la puerta del infierno se cierra por dentro. Es decir, el que está en el infierno es porque él ha querido ir al infierno, porque no ha querido aceptar la invitación de Dios de ir al cielo. Dios no manda al infierno a nadie, el que va al infierno va por propia voluntad. Pastor, otra pregunta dice, ¿el Leviatán es un dragón? No, el Leviatán es una ballena grande, ¿no? Es un monstruo marino. Y no hay monstruo marino más grande que una ballena, ¿no? ¿Y existe? Claro. Existen ballenas muy grandes, quedan menos, que pasan a lo largo de la historia, pero bueno, todavía quedan algunas. Lo que pasa es que el Leviatán ha sido usado como un símbolo, ¿no?, de algo terrorífico, ¿no? Pero es por su tamaño, por lo gigantesca que es, ¿no? Pastor, si hay un mundo espiritual a favor y en contra, ¿cuál debe ser nuestra acción ante el mundo espiritual maligno? Nosotros no debemos preocuparnos por el mundo espiritual. Es decir, lo que debemos hacer, nuestra relación con el mundo espiritual tiene que ser con Dios, con el Espíritu de Dios. Si tú te involucras en una relación personal con el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo te va a proteger de cualquier problema del mundo espiritual. Recuerden el Salmo 34, versículo 7. Ahí dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende.
Porque en el mundo espiritual, el espíritu que más poder tiene es el Espíritu Santo de Dios. No hay otro que tenga más poder que Él. Por tanto, si el Espíritu Santo de Dios está contigo, como decía Eliseo, quien esté mayor es el que está conmigo que el que está con los demás. ¿Alguna pregunta, muchachos, hermanos? Luis, pregunta. Buenas tardes. Me llamo Luis y yo quiero preguntarle algo. Martín Lutero habla de la autoflagelación. En un momento de su vida llegó a un monasterio muy ortodoxo y mencionó la autoflagelación como si le acercara eso más a Dios. La autoflagelación, flagelarse. Y él pensaba que el flagelarse le acercaba más a Dios. ¿Qué opina usted de eso? Estaba equivocado totalmente. Es una doctrina que viene por la influencia de la filosofía griega. Es decir, ustedes saben que los griegos, la filosofía griega veía al ser humano como dualista. Es decir, el hombre es cuerpo y es mente. ¿Okay? Por tanto, ellos no veían la dimensión espiritual del hombre. Solo veía la parte física y la parte del conocimiento, de la sabiduría. Entonces, para los griegos, el cuerpo era algo malo. Por tanto, lo que había que cuidar era la mente. Había que buscar sabiduría. Esa era la felicidad del ser humano, estaba en buscar conocimiento, en ser sabio. Pero el cuerpo no tenía importancia. Por eso los griegos se daban a perversiones, se entregaban a hacer con su cuerpo cosas terribles, ¿no? Y les daba igual. Muchos de los filósofos griegos murieron suicidándose, porque para ellos el cuerpo era un lastre, era una carga, era algo que le impedía poder ser libre, ¿no? Bien, esa falsa doctrina, Santo Tomás de Aquino la metió dentro de la Iglesia, porque Santo Tomás de Aquino quiso desde la filosofía defender a Dios, y Dios no necesita que nadie le defienda, pero mezcló la filosofía y la introdujo dentro de la Iglesia católica. Entonces, claro, si el cuerpo es algo malo, hay que flagelar, hay que mantenerlo bajo servidumbre, hay que controlar las pasiones. Entonces, claro, todo el movimiento monacal, los monasterios, los conventos, todos están en esa línea, ¿no? Es decir, no hay que apartarse del mundo, hay que alejarse del pecado. Pero mire, es que usted dentro del monasterio, encerrado en su propia celda, en su habitación, menudita, chiquitita, ahí usted puede pecar como si estuviera en medio del mundo. Usted no se aleja del pecado por encerrarse en una cueva o por encerrarse en una habitación. Por tanto, es una doctrina falsa que no tiene sentido ninguno. El cuerpo no es malo. Eso es una doctrina filosófica griega, pero no es verdad. La palabra de Dios nos dice que debemos cuidar nuestro cuerpo. Es más, el cuerpo humano es puesto como ejemplo de lo que es la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Por tanto, es una doctrina falsa. Tú no tienes que autoflagelarte, porque eso no te va a acercar más a Dios. Eso simplemente te va a hacer más religioso, más hipócrita. Te vas a creer que por darte más latigazos vas a ser más santo, ¿no? Hay gente que camina kilómetros de rodillas y se ponen garbanzos en los zapatos y, bueno, en fin, hacen muchos sacrificios humanos. Pero la palabra de Dios dice claramente que Dios no quiere sacrificios, que lo que quiere es un corazón contrito y humillado. Gracias. ¿Alguien más, hermano? Pásale. Ya le gané. El padrino. Hola, pastor. ¿Qué tal? Dentro de la palabra de Dios que nos dejó, el trabajo de Dios era enseñarle a sus discípulos lo que quería Dios que enseñaran o que
regalaran al pueblo. En este caso, mis muchachitos empiezan a conocer a Dios. Por la gracia de Dios empiezan a conocerlos. Y si se equivocan, hay que hablarles con puro amor. Dios los hacía entender con puro amor, corregirlos, sus fallas, de qué manera Dios actuaba a los seres descarriados, o que se equivocaban, o perdían el piso, o hacían cosas que no debían de hacer, que no era lo que Él quería. ¿Cómo corregía Dios a sus discípulos o a su gente? Bueno, es muy importante entender la disciplina, porque si muchos no lo entienden bien y cometen verdaderos errores, ¿no? La disciplina tiene 3 pasos. El primero es enseñanza, el segundo es corrección, el tercero es castigo. Pero no tenemos que llegar de golpe al tercero, hay que pasar primero por el primero, ¿ok? Hay que enseñar. Es decir, cuando alguien hace algo mal, fíjate que Gálatas capítulo 6, versículo 1, dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también caigas. ¿Ok? Es decir, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Hay que entender que la disciplina tiene como objetivo restaurar. La disciplina no puede ser solamente restrictiva, no puede ser solamente castigo. La disciplina tiene que tener como objetivo el restaurar. Y para que la disciplina consiga ese objetivo de restaurar, por ejemplo, imagínense un niño, ¿no? Estamos educando a un niño. En mi caso, por ejemplo, cuando yo llegaba a casa del trabajo y mi mujer me decía: papi, el Josué se ha portado mal. Bueno, pues yo lo cogía y le decía: Josué, vamos a hablar. Lo metía en la habitación y hablaba con él. A ver, ¿por qué te has portado mal? ¿Qué has hecho? No hice esto. Bueno, ¿y por qué lo has hecho? Tú no sabes que ya te dijimos que eso no estaba bien. A ver, no queremos que vuelvas a hacer eso. ¿Lo has entendido o no? Sí, seguro. Sí, mira, el problema es que si lo vuelves a hacer, me vas a obligar a tener que corregirte. Y yo no quiero tener que hacer eso. Por favor, no me obligues, porque no quiero tener que hacerlo. ¿Lo has comprendido? Sí, seguro. Bueno, yo te lo voy a explicar de otra manera. Yo hablaba con él hasta que entendía, hasta que él podía entender que aquello no se debía hacer. ¿Por qué? Porque si yo le doy un tortazo a un niño porque se ha portado mal y no le explico por qué le estoy dando el tortazo, no estoy haciendo nada. Porque lo estoy castigando simplemente, pero no le estoy enseñando. Entonces, primero, enseñanza. Ahora, si después de haberle enseñado, el niño volvía a hacer lo que ya le dijimos que no debía hacer, tiene que haber una corrección. Oye, ¿tú recuerdas que yo te dije que eso no era correcto? Sí. ¿Y qué te dije yo si lo hacía? Que me iba a tener que castigar. Bueno, pues ¿tú te crees que a mí me gusta hacer eso? No. Pues ahora viene la corrección. Te vas a estar 2 días sin ver televisión. Es decir, una corrección. Algo que le duela al niño. O voy a coger tus juguetes y los voy a encerrar y vas a estar 1 semana sin juguetes. O te voy a quitar algo que a él le gusta. O va a estar sin postre. Vamos a ir a comer el helado y tú no vas a comer helado. Cualquier cosa que al niño le duela. Es decir, alguna corrección. ¿Ok? Y si la corrección no hace efecto, entonces ya tiene que venir el castigo, ¿no? ¿Qué es el castigo? Bueno, pues, mira, yo no estoy dispuesto a que tú te conviertas en un niño malo, porque los niños malos sufren mucho y yo te quiero y no quiero que tú sufras. Por tanto, ya que te hemos enseñado y no has hecho caso, te hemos corregido y no has hecho caso, ahora viene el castigo. Así que el castigo tiene que ir de acuerdo al mal que haya hecho, ¿ok? Pero tiene que ser algo que realmente el niño sepa. Mira, hay 2 cosas que tenemos que enseñar en esta vida. Primero, somos libres y tomamos nuestras propias decisiones. Pero cada decisión tiene consecuencias. Cada decisión tiene consecuencias. Y esto es muy importante, entenderlo. Antes de tomar una decisión, piensa en las consecuencias. Esto es muy importante. Somos libres. No puedes decir: es que fulano me dijo, es que mengano me obligó, es que
No. Mire, tus decisiones son tuyas. Tus decisiones tienen consecuencias. Las tendrán buenas si tus decisiones son buenas. Y las tendrán malas si tus decisiones son malas. Segundo, es muy importante que entiendas que si tomas decisiones malas no te va a ir bien en la vida. Esto es una lección que vas a aprender sí o sí. O sea, si tú tomas malas decisiones, no esperes que te vaya bien. Te va a ir mal. Por tanto, lo que tú siembras es lo que vas a recoger. ¿Ok? Y esto, si haces mal, vas a pagar las consecuencias. Eso son cosas que tenemos que enseñarlas y que deben quedar claras. ¿Ok? Y cuando estamos hablando de adultos, de personas adultas, pues con más facilidad tenemos que ser claros, sencillos y directos. Y advertirle, mira, si tú no te sometes a la disciplina que tenemos aquí, vamos a tener que tomar decisiones que no te van a gustar. ¿Ok? De manera que si después de decirte que no hagas una cosa, vuelves a hacerla, vas a tener una corrección. Y si después de la corrección lo vuelves a hacer, pues mira, aquí no vas a poder estar. Así de simple. Porque no vamos a permitir que afectes al resto con tu mala conducta. No vamos a permitir que tu rebeldía contagie a otros. Una fruta podrida hace que las demás también se pudran. Por tanto, no lo vamos a consentir. Me ahorraste mucho trabajo, era para mis muchachitos, que algunos han hecho algunas cosillas ahí que no están bien, pero ya ampliaste mucho el panorama para ellos. Que Dios te bendiga, pastor. Pastor, ¿no está mejor la del caballo? ¿Perdón? ¿No está mejor la del caballo? ¿Puedo comentarlo? Bueno, entrevistaron a un matrimonio mayor en la televisión y le preguntaron, miren, dos ancianitos muy viejitos, ¿no? ¿Cómo han hecho ustedes para permanecer unidos en el matrimonio tantos y tantos años? La viejita le dijo, mire, es muy sencillo. Mi marido tenía un caballo. Cuando él era joven, él tenía un caballo que él lo apreciaba mucho. Estaba muy contento con su caballo. Pero un día, paseando con el caballo lo tiró. Y él cogió al caballo por las riendas, se levantó del suelo, cogió al caballo por las riendas, lo miró cara a cara y le dijo al caballo, una. Al pasar el tiempo, el caballo lo volvió a tirar al suelo. Y él volvió a hacer exactamente lo mismo. Se levantó del suelo, cogió al caballo por la rienda, lo miró cara a cara y le dijo, dos. Bueno, no hay dos sin tres. Cuando volvió a ocurrir, él se levantó del suelo, cogió al caballo por la rienda, cogió el revólver y le pegó 3 tiros. Así que la primera vez que tuvimos una discusión, mi marido y yo, él me miró cara a cara y me dijo, una. Ya no volvimos a discutir. ¿Alguna otra pregunta, amigos? Vale, amigo. Pastor, buenas noches. Yo le quería hacer una pregunta, más o menos parecido a lo que le comentaba el padrino. Yo le quería comentar algo más o menos así de lo del padrino. ¿Cómo podemos, por ejemplo, después de un tiempo estar estanciado y estar... Por favor, que los demás estén calladitos para que yo pueda oír la pregunta, si no, no hay manera. Adelante. Bueno, sí, bueno, yo le preguntaba, pastor, después de estar un tiempo estanciado y estar,
analizando pues, mi problema, ¿no? Porque a lo mejor mi problema pues es no tanto el alcohol o la droga, ¿no? Sino es mi problema emocional, ¿no? Una persona que sufre de las emociones y así, ¿no? Y yo le pregunto, después de estar un tiempo estanciado y después salir, y si por ejemplo si vuelvo a recaer, ¿cómo puedo yo o sea, a lo mejor no a una manera tan destructiva como la vez pasada, pero o sea, tendría que volverme a estanciar o qué se puede hacer en esos casos? Por ejemplo, si resbalas y vuelves a caer y no sabes qué hacer, o sea, a fuerza necesitas otro encierro o necesitas ya buscar otra salida. A ver, Pedro, por favor, no sé por qué razón hay un ruido de fondo que impide que se pueda oír bien. He oído algo sobre las emociones y poco más, y que no puedo entender bien. No sé qué es lo que está pasando, que hay ruido de fondo en el micrófono, no sé qué es lo que es. Es que es una pena porque no es... Pastor, lo que a mí se me escucha bien. Pastor, lo que quiere decir mi hermano es de que a él le da temor caer nuevamente, y si cae nuevamente tiene que volver aquí al anexo a encerrarse, o puede encontrar otras alternativas, porque él dice que su problema es emocional. Bueno, cuando hay un problema de adicción, no solo es un problema emocional, es un problema de voluntad. ¿Por qué? Las emociones tienen que ver con lo que pensamos. ¿Ok? El proceso es pensamiento, emoción, acción. Pensamiento, emoción, acción. Es decir, lo que yo pienso me hace sentir de una determinada manera. Y eso me lleva a actuar. Entonces, si yo pienso que me siento mal, voy a buscar algo que me haga sentirme bien. Y entonces voy a caer a lo mejor en lo que no debo. ¿Ok? Si yo pienso que me siento bien, entonces no necesito nada más. Voy a estar tranquilo y no voy a buscar lo que no debo. Por tanto, todo empieza aquí. No es tanto un problema de emociones, es un problema de controlar los pensamientos. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 8, que debemos pensar en lo justo, en lo honesto, en lo de buen nombre, todo lo que hay virtud. Bueno, eso significa que yo puedo controlar lo que pienso. El problema es que muchas veces no estamos acostumbrados a controlar nuestros pensamientos. Entonces nos dejamos llevar de nuestros sentimientos sin pararnos a pensar que son fruto de lo que pensamos. Por ejemplo, muchas veces nos sentimos mal y no sabemos por qué. Pero si nos paráramos y nos preguntáramos a nosotros mismos, ¿qué estaba pensando? Porque me sentí mal. Entonces tú vas a recordar el problema, vas a recordar que estabas pensando algo que te hacía sentir mal. Bueno, pues ese es el kit de la cuestión, controlar lo que pensamos. Si nosotros tomamos el control de nuestros pensamientos, vamos a tomar el control de nuestras emociones y por consiguiente el control de nuestros actos. Pensamiento, emoción, acción. Y de eso es de lo que se trata. Si vuelves a recaer es porque no tienes claro, todavía no has tomado una decisión firme. Si ya estás con miedo a caer, es que no has tomado la decisión de dejar esa adicción. Tienes que tomar esa decisión. Tienes que comprometerte contigo mismo, con Dios, con Edgar, con el grupo, con tu familia, comprometerte. Decir, no voy a volver a caer. He tomado la decisión y no pienso mirar atrás. Ya, es más, ¿qué tiempo hace que no consumes? Aunque haga una hora, da igual. Aunque haga una hora, la cuestión es, no tienes que dejarlo. Es algo que ya has dejado. ¿Ok? Por consiguiente, lo único que te tiene que cuestionar no es si puede volver a recaer, sino qué sentido tiene recaer después de haberte quitado ya. No tiene sentido. Ya eres libre. Ahora mismo estás sin droga. Tú puedes vivir sin droga. La droga no es una necesidad. Una necesidad es comer. Sin comer te mueres. Pero tú puedes vivir sin drogarte.
¿Es verdad o no? Bueno, pues eso es lo que tú tienes que pensar. No necesito la droga. Sé que no la necesito. Y como sé que no la necesito, he tomado la decisión de no volver a consumirla. Se acabó. Voy a mirar hacia adelante. No voy a pensar que tengo que dejarla. No, voy a pensar que ya la dejé. Y que lo único que tengo que pensar es que no voy a volver a caer. No me conviene, no quiero. Es cuestión de actitud muchas veces. Bueno, pastor, yo el compromiso ya lo hice desde aquí adentro, desde decirle a mi mamá que el tiempo que sea necesario, ¿no? No lo hice como que malinterpretar la reunión, pero, o sea, yo aquí en mi estancia, o sea, mis emociones contrabandean, ¿no? Como que a veces suben, como que a veces bajan. Y no, o sea, no tengo miedo de volver a lo mejor a consumir, sino tengo miedo, o sea, porque yo allá afuera, de la manera que me conducía, me conduzco aquí adentro, pero yo allá afuera nunca fui a la escuela o nunca participé, y aquí adentro me entran los nervios cuando participo, cuando doy un punto de vista, cuando así. Y es cuando contrabandeo, usted lo comentaba, es miedo a lo mejor a la integridad física, ¿no? O como que te ataquen, ¿no? Y yo así como que pues, en eso bandeo mucho, porque la verdad yo no participaba. Yo a lo mejor soy una persona trabajadora, pero no hablaba, o sea, y yo me arraigaba en la droga, pero eso me llevaba pues, de peor a empeorar más. Y el día desde hoy yo me hice un compromiso aquí adentro, pero es lo que le digo, o sea, mis emociones bandean y como que me cuesta trabajo participar. Como usted, o sea, yo me acerco a Dios, pero hay veces que luego como que me olvido de él. ¿Cómo le puedo hacer para cambiar eso? Adaptando un hábito en tu vida de relación personal con Dios. Es decir, lo mismo que nos acostumbramos al mal, podemos acostumbrarnos al bien. Cuesta más acostumbrarse al bien que al mal, pero también se consigue. Es decir, disciplina. Necesitas autodisciplina. El apóstol Pedro dice: añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud dominio propio. ¿Por qué? Conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Por tanto, el dominio propio es algo que hay que ejercitar. Es decir, tienes que tomar realizar ejercicios de dominio propio. Por ejemplo, comprométete todos los días a hacer 3 flexiones por la mañana y 3 por la tarde y 3 por la noche. Por ponerte un ejemplo. Entonces, cada vez que te levantes, haz 3 flexiones. A mediodía, 3 flexiones. Por la noche, 3 flexiones. Y cuando termines de hacer esas flexiones, dale gracias a Dios. Entonces estarás creándote un hábito saludable, ejercicio y oración. No tiene nada de malo, es algo sencillo que tú puedes hacer. Pero si lo haces continuamente, crearás el hábito. Si creas un hábito bueno, puedes crear otro. ¿Ok? Es cuestión de autodisciplina. Bueno, muchas gracias, pastor. La verdad, gracias por lo que nos enseña, ¿no? Por la sabiduría, ¿no? Y espero que pueda salir adelante, ¿no? Lo vas a hacer. Sé que se puede y no es imposible, ¿no? Pero muchas gracias, pastor. Dios te bendiga mucho. Hola. Buenas noches, pastor, ¿cómo está? Yo tengo una pregunta para usted. Mire, yo tantas veces le he prometido a mi madre que voy a cambiar y a mi familia, pero lamentablemente todo lo que he hecho pues ha sido así como que en vano, porque he hecho lo contrario y conforme a mis promesas me he equivocado. Entonces, esta vez no sé por qué tengo así como que
la convicción de en verdad yo demostrarle a mi familia el cambio. Pero yo tengo esa idea de que no me van a creer por las veces que llegué a fallar, por las anteriores veces que llegué a prometer y no les cumplí. Entonces, hoy en día yo, conforme a la voluntad de Dios y mi propia voluntad y mi propia decisión, así como lo dijo, que si yo digo yo no lo voy a hacer, pues no lo voy a hacer, porque uno tiene el control y la autodisciplina, como dice. Pero ahora yo quiero que mi mamá me pueda creer que el día que yo salga o el día que yo la vea, que yo le diga las palabras, ¿cómo me podría yo comunicar con ella o dejarle en claro que en verdad esta vez sí quiero el cambio para mí? Bien. ¿Cuánto tiempo lleva actuando mal? Como 2 años y medio, 3 años. Bien. 3 años, vale. Ahora bien, hasta dentro de 3 años no puedes exigirle que te crean. Es decir, tienes que demostrarles que tu cambio no es temporal, que no vas a hacer el bien durante un tiempo y después vas a volver a caer. Es decir, no puedes llevar 3 años tratándolos mal y ahora pretender que en 5 minutos ellos te traten bien o se crean que tú les vas a tratar bien. Es decir, no les exija nada, simplemente demuéstrales tu cambio. Si tú cambias realmente y día a día te mantienes firme, te crean o no te crean, si tú te mantienes firme, al final acabarán creyéndote. Y te aseguro que no tardarán 3 años, lo harán mucho antes, pero tienes que mantenerte firme. Muchas gracias, pastor. Dios te bendiga. Otra vez. Muchas gracias, pastor. Dios lo bendiga. Igualmente. ¿Alguien más, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿Seguro? Por acá adelante, ¿alguna pregunta? Muchachos, ¿pregunta? ¿Seguros? Acá adelante, ¿no? De los 23, sale otro pastor. Te escucho. Pastor, pues, con la bendición de escucharte todos los viernes, he acercado a mis hermanos Carnales, buenos espirituales también. es uno de los más chicos de la familia de los 23 que tuvo mi padre, don Marce, 23. Este es uno de los más chicos. El 22. El 22. Por eso salí bien ungido de Dios. Pastor, Dios me lo bendiga. Muchas gracias por ese amor que usted está derramando con el servicio a Dios. Dios me lo bendiga y gracias a Dios y por circunstancias llegamos a los pies de Cristo y aquí estamos. Vamos a tratar de venir para apoyar y dar el amor, lo que Dios ha hecho en nuestro corazón, poderlo dar a los jóvenes que lo necesitan, pastor. Dios lo bendiga. Me alegra mucho conocer. Igualmente, pastor. Dios me lo bendiga. Doy gracias a Dios por tu vida y le ruego que Dios te bendiga mucho. Amén. Así sea, pastor. Gracias. Gracias, pastor. Bueno, si no hay preguntas, pues lo dejamos aquí. Ok. Le hacemos una oración para terminar y le pedimos al Señor que Él nos bendiga y que todo esto que hemos hablado nos ayude a meditarlo. Padre del cielo, te doy gracias, infinitas gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio de poder compartir este tiempo con mis hermanos. Gracias porque tú eres bueno y nos has dejado una palabra hermosa que podemos conocer y meditar. Gracias por tu Espíritu Santo que está en la vida de todos aquellos que te creemos y que nos ayuda, Señor, a seguir adelante, a permanecer firmes en el deseo y en la voluntad de agradarte a ti, Señor. Yo quiero rogarte por cada persona que está ahí en ese local, en este momento, por cada familia que está representada. Y quiero rogarte en el nombre de Jesús, por favor, Señor, bendícelos. Tú conoces cada situación,
cada persona, cada casa, cada hogar, cada familia. Señor, suple las necesidades de cada uno en particular, por tu misericordia y por tu amor infinito. Señor, tú entregaste a tu propio Hijo. Sabemos que también nos darás con Él todas las demás cosas. Por eso, Padre, gracias. De antemano, gracias. Por poder confiar en ti, gracias. Por saber que tú eres fiel, gracias, Señor. A pesar de que nosotros no lo somos, y tú permaneces fiel, gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad hermosa de cada viernes poder compartir este tiempo con mis hermanos. Gracias por conocer al papá de Edgar y de Marcelino y Señor, a sus hermanos, gracias. Gracias por los jóvenes que tienen inquietud y deseo de seguirte, Señor. Gracias. Gracias porque tú eres Dios real, Dios bueno, misericordioso. Y nos ayuda, Señor, en todas nuestras cosas. Ayuda a mis hermanos a meditar en esas cosas, que no tengan miedo, que oren a ti y crean en tu poder, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendición, jóvenes. Dios los bendiga. Hasta luego, pastor. ¿Quién consejería? 3 nada más. 3 para una.